Gracias al cuarto Simposio Internacional sobre Ideología, Política y Reivindicaciones en Lengua, Literatura y Cine en Español por darme la oportunidad de hablar sobre interculturalidad y estereotipos. En el marco de la adquisición de la competencia intercultural, el estereotipo lógicamente tiene su espacio. No obstante, es un campo difícil de acotar y más aún de empaquetar en contenidos o actividades que se puedan incluir en la clase de L o en un manual de enseñanza de segundas lenguas. Siempre va a suponer un terreno pantanoso, demasiado presente en algunos casos, denostado con evidente desprecio en otros. La carga negativa que por lo general se asigna al concepto de estereotipo es un estigma que suele invalidar con frecuencia su tratamiento. Pero esta visión no siempre fue así, y no todos los autores atribuyen al estereotipo una connotación peyorativa. Walter Lippmann afirmaba que el entorno real es conjuntamente demasiado grande, demasiado complejo, demasiado fugaz para un conocimiento directo. Para atravesar el mundo los hombres tienen que tener mapas del mundo. El estereotipo hace la función de guía y orienta al individuo para que pueda comprender mejor y con facilidad su propio entorno y el de sus vecinos. Un ejemplo de ello es el cine que, en sus orígenes, usó el estereotipo para iniciar al público en el extraño y revolucionario lenguaje cinematográfico. Erwin Panofsky describe la iconografía básica que ilustraba a los espectadores para que diferenciaran fácilmente al villano siempre con bigote y bastón del honrado padre de familia y a la mujer fatal de la chica heterosexual. Según estas convenciones, un mantel de cuadros significaba un ambiente humilde pero honesto. Estudios posteriores al de Lippmann fueron añadiendo al concepto aspectos negativos que en la actualidad forman parte intrínseca de su definición. Cierto es que el estereotipo, imagen o idea aceptada comúnmente por un grupo o sociedad con carácter inmutable según la definición del DRAE, puede derivar con facilidad en una evaluación negativa, igualmente aceptada por un grupo e inmutable, el prejuicio. Y si se actúa tomando a los prejuicios como referentes, este comportamiento estará invariablemente marcado por la discriminación. Un ejemplo para ilustrar lo que acabo de decir. Por definición, se considera a la mujer propensa a aflorar con facilidad sus sentimientos, llanto, alegría. De ahí a catalogarla de sensiblera solo hay un paso, prejuicio, y por tanto a considerarla poco apropiada para ciertas profesiones que requieren serenidad y aplomo, como la de juez, por ejemplo, discriminación. Otro ejemplo. Si la práctica de la siesta forma parte del glosario de estereotipos que se aplica a los andaluces, una lectura malintencionada de esta costumbre los hace vagos, prejuicio, y como consecuencia de ello, influir negativamente en una eventual selección de personal, discriminación. En este punto radica una de las principales razones por las que la competencia intercultural y el estereotipo, como parte de la misma, tiene que formar parte esencial de la enseñanza de segundas lenguas. El aula ha de ser un espacio de reflexión y comparación constantes entre la cultura de las lenguas maternas de los aprendientes y la cultura de la lengua 2. Es más, el punto de partida deberá ser una toma de conciencia de las creencias propias de los alumnos que, en algunos casos, por el arraigo y firmeza que las caracteriza, dificultará el establecimiento de puentes con las creencias de la lengua meta. Si no se superan estas barreras, la competencia intercultural no avanzará y, por tanto, la interacción entre individuos de diferentes culturas quedará bloqueada. Los prejuicios y el riesgo de actitudes discriminatorias que estos comportan encontrarán un campo abonado. Pese a la aparente interconexión y globalización de nuestro mundo moderno, todos los días nos tropezamos con ejemplos de intolerancia y o rechazo al otro, cuya única base es el juicio preestablecido, compartido por el grupo al que pertenecemos, sin más comprobación del grado de verdad que lo sustenta. En definitiva, la ignorancia de la cultura ajena, el nulo manejo de la competencia intercultural. Si las creencias que sustentan los estereotipos son compartidas por un grupo, cabe preguntarse en qué medida son iguales para todos los aprendientes de una L2,
o por el contrario, factores como la procedencia, el sexo, la edad y la actividad laboral determinan en mayor o menor medida la visión que los alumnos tienen de la cultura intrínseca a la lengua 2 que estudian. Estos factores son significativos en el proceso de adquisición de la competencia intercultural. Para responder a esta cuestión, analizaré los datos de un cuestionario de elaboración propia que fue respondido por alumnos de L de Andalucía sobre contenidos relativos al componente intercultural circunscrito al ámbito geográfico español. Para seleccionar las preguntas del mismo se tuvieron en cuenta distintas clasificaciones de la interculturalidad, tales como las que establece el MECER, cuando habla del conocimiento sociocultural, donde sintetiza en 7 categorías los apartados con los que se podría definir la sociedad europea. También se ha tenido muy presente la definición de María del Pilar López, que resume en 9 campos de estudio los contenidos que son necesarios para adquirir el componente intercultural. El cuestionario se pasó a estudiantes de L de diferentes nacionalidades que se encontraban inscritos en centros de Granada, Sevilla y Cádiz, en 2 épocas distintas, primavera-verano de 2010 y de 2013. Se requería a los encuestados un nivel mínimo de español de B1. En cuanto a resultados, se recogieron 55 cuestionarios que, según los parámetros de edad, sexo, procedencia y ocupación, nos dan el siguiente perfil de los encuestados. El 70% corresponde a la franja de edad entre 18 y 25 años, también mayoritariamente femenino en otro 70%. Son de Europa en un 60% y el resto se reparte entre Asia y Estados Unidos. En cuanto a su ocupación, el 62% declara ser estudiante y el resto se reparte entre profesiones liberales y profesores. Teniendo en cuenta estas 4 variables, he analizado los resultados de aquellas cuestiones, no de todas, solo de las cuestiones que tienen alguna implicación en el tema de esta ponencia. Especialmente subrayaré lo más relevante en cuanto a la variable de sexo, femenino, masculino y procedencia. Estados Unidos, Europa, Asia. Admito que la asignación de acierto o error a las respuestas obtenidas es un convencionalismo cuestionable, basado en la percepción mayoritaria de la comunidad hispanohablante española, pero convencionalismo necesario para poder cuantificar los resultados del cuestionario. ¿Quién y cómo se decide que en España se saluda con 2 besos? ¿En un encuentro familiar, en un encuentro poco formal? ¿O que los gallegos son de carácter reservado? Es difícil y arriesgado responder a esta pregunta. Bien, los resultados de las preguntas que son válidas para el objetivo de esta ponencia son los siguientes. Las 3 primeras preguntas tratan de la relación entre 4 zonas geográficas, entre 4 comunidades autónomas específicas, País Vasco, Andalucía, Madrid y Cataluña, y ciertos hábitos entre los cuales la gastronomía y los nombres de persona más usados. Los datos obtenidos más destacados son: las respuestas de las mujeres se acercan más a los estándares, a los convencionalismos que acabo de mencionar, si las comparamos con las de los hombres. No hay significativas diferencias entre los encuestados estadounidenses, europeos y asiáticos. Y por último, destacan en cuanto a porcentaje de aciertos los grupos de edad de más de 36 años y profesores. Se plantea en la cuestión 4 cómo es el saludo en un supuesto concreto, una fiesta informal. Es evidente que no se pueden explicitar en el enunciado de esta pregunta todos los matices que serían necesarios para contextualizar las circunstancias en las que se produciría este saludo. Tampoco se indica si esta situación ocurre durante la estancia del encuestado en España o bien se produce en otro momento o país. Por tanto, a priori, la respuesta queda expuesta y condicionada a todas estas consideraciones. Los resultados obtenidos indican una clara tendencia a marcar los 2 besos como el saludo más apropiado a este supuesto. Así lo demuestra el que más del 80% de los encuestados de todos los grupos señale esta opción. Pregunta 5.
Aunque la habitualidad o no en España de las situaciones planteadas habría que matizarla y mucho, el objetivo de esta cuestión es que los encuestados definan su percepción en tres situaciones en las que tradicionalmente hay prácticas muy diferentes según en qué país, en qué contexto intercultural estemos. Una, preguntar a tus amigos cuánto ganan. Todos los encuestados se inclinan mayoritariamente por el no en porcentajes que superan ampliamente el 70%. Poner en el currículum si estás casado. Los jóvenes, el tramo de edad entre 18 y 25 años, ambos sexos, los europeos, estadounidenses, apuestan por el sí. Y por último, hablar con un desconocido en un bar. En esta situación, la percepción de que sí es habitual cuenta casi con la unanimidad de todas las respuestas. Pregunta 6. El planteamiento de esta pregunta es similar al de la anterior y presenta también situaciones o prácticas que definen un modelo de convivencia familiar, diferente en muchos casos al modelo existente en otros países, en otros contextos culturales. A la situación de que los abuelos vivan en casa de los hijos, las respuestas marcan un ligero predominio del sí en casi todos los grupos. Curiosamente es mucho más contundente este sí mayoritario entre los estadounidenses. Que los hijos hablen de usted, tratamiento de cortesía a los padres, alrededor del 80% de todos los encuestados, sin excepción, señala que no es habitual esta situación. En cuanto a que los jóvenes vivan con sus parejas, el tramo de edad menor de 18 a 25 años, las mujeres, asiáticos, estudiantes marcan esta situación como habitual. Que los hijos dejen la casa de sus padres, se independicen con 18 o 21 años, hay un amplísimo consenso de que no es habitual este presupuesto, ni menos en los tiempos actuales. Y en cuanto a alquilar o comprar una casa, todos los grupos muestran porcentajes altísimos de que sí es más habitual alquilar que comprarla. La pregunta 8, como en la pregunta 6, se plantea también situaciones que normalmente se producen en el ámbito familiar y que denotan en algunos casos unas prácticas y convicciones religiosas. Hay que marcar estas situaciones como habituales o no. En cuanto a si es más importante el santo que el cumpleaños, esta cuestión no hay una percepción definida por parte de los encuestados en cuanto a que sí o no es habitual. Parece como que se desconociera este tema. La mayoría de los niños hace la primera comunión. Contrariamente a la cuestión anterior, casi el 100% de las encuestas se decide por el sí, independientemente del grupo del que tratemos. E igual ocurre con las dos situaciones siguientes. La mayoría de las parejas se casa y los primos se consideran familiares bastante próximos. También se consideran situaciones habituales, el sí es el mayoritario. La pregunta 10 indica o habla sobre horarios aproximados de ciertas actividades o acciones. Es probablemente la pregunta que permite respuestas más abiertas y conviene subrayar que los horarios habituales del comercio, de las comidas y de otras actividades sociales son un indicador de los estilos de vida de cualquier cultura. Y estos estilos de vida se basan en creencias que, recordemos, sustentan los estereotipos. Los aspectos más destacados de las respuestas obtenidas son, en primer lugar, que la mayoría de los encuestados de todos los grupos, es difícil diferenciar entre sexos o procedencias, etc., la mayoría de los encuestados reconoce que en España se almuerza y se cena tarde, muy tarde, según los estándares de otros países. Más del 80% de todos los grupos afirma que se cena en torno a las 10 de la noche. Y también, en cuanto al horario comercial, hay un porcentaje de respuestas altísimo, más del 70%, que asume un horario partido de mañana y tarde, con una significativa pausa al mediodía. Pregunta 11. Se presentan 4 situaciones muy concretas en las que, según los convencionalismos sociales, se puede optar por un comportamiento u otro según se considere normal, habitual. Los resultados más destacables son que
comer algo durante la clase, la mayoría de los encuestados percibe que es una situación no habitual. En cuanto a estar descalzos, sin zapatos en las casas, en los domicilios particulares, hay una división entre casi el 50% entre el sí y el no. Sin embargo, en otras cuestiones culinarias como comer el jamón con las manos sin cubiertos o tener platos al centro en los que todo el mundo puede picar, como una ensalada, etcétera, etcétera, ahí se percibe como habitual en los dos casos mayoritariamente. La pregunta 18, y ya es la última del cuestionario, se enfoca específicamente en el estereotipo. Como decía al principio de esta ponencia, reconocer y asimilar los estereotipos de una comunidad no es tarea fácil. Tampoco ponerse de acuerdo en asignar esta categorización a un determinado comportamiento o actitud. Por lo tanto, como en otras muchas preguntas del cuestionario, la decisión de marcar como acierto o error unas determinadas respuestas se ha tomado según la percepción del autor del trabajo, basada en la opinión que considera mayoritaria entre los hablantes de español, pero admitiendo que son argumentos absolutamente discutibles. Se han considerado correctas las respuestas que relacionan las dos columnas, habitantes de una determinada comunidad autónoma con rasgos de carácter de la manera siguiente: catalanes, tacaños; andaluces, graciosos; madrileños, sentimiento de superioridad; gallegos, rurales; vascos, brutos; y castellanos, serios. El porcentaje de respuestas correctas, según las premisas antedichas, fluctúa entre el 30 y el 40%. No hay diferencias relevantes entre respuestas de grupos de distinto sexo o procedencia geográfica, y tampoco entre tramos de edad u ocupación laboral. Lo que verdaderamente resulta extraño es el número tan alto de respuestas erróneas, que en varios de los grupos se aproxima al 50%. Esto es curioso en esta cuestión 18. Bien, a la vista de los resultados anteriores, se puede afirmar que, en líneas generales, la percepción que tiene el extranjero que estudia español, en este caso en Andalucía, sobre las situaciones que se plantean en el cuestionario coincide con lo que la sociedad española también percibe. Esta constatación podría ser suficiente para afirmar que el grado de adquisición del componente intercultural por parte de dicho estudiante es satisfactorio, y por tanto las clases de L y los materiales usados en ellas son adecuadas para enseñar este componente. Pero entendemos que el entorno en que los encuestados aprenden español no se circunscribe solo al aula, sino que incluye todos los encuentros lingüísticos y por tanto culturales que se producen fuera de ella. Es difícil medir en qué porcentaje las respuestas obtenidas son fruto del aprendizaje en el salón de clase o de lo que se aprende fuera de él. Aún a falta de estudios que complementen el que yo acabo de hacer, me inclino a pensar que el contexto que envuelve a los estudiantes que han respondido a este estudio, la combinación de clases y vivencias reales, facilita y acelera el progreso de adquisición de la lengua. Concepto en el que se incluye, por supuesto, el componente intercultural. Para terminar, podríamos hacer algunos comentarios específicos a los resultados siguiendo el patrón de las 4 variables que afectan al estudio. En cuanto a edad, los mayores de 36 años, con alguna excepción, son los que mayor número de respuestas consideradas correctas tienen, y los más jóvenes, entre 18 y 25, los que menos. Las razones de este desequilibrio no están claras, pero podemos suponer que el interés por estar informados sobre la historia, la actualidad, la tradición, entre los jóvenes es mucho más bajo que en otros tramos de edad. Sería interesante cotejar estas respuestas con otros cuestionarios a nativos españoles. En cuanto al sexo, el grupo de mujeres es el que obtiene el porcentaje de aciertos más amplio en prácticamente todas las preguntas. Tradicionalmente, el aprendizaje de idiomas ha sido una actividad mayoritariamente femenina, pero esto no presupone nada que pueda explicar los resultados presentes. Habría que hacer un estudio que abordara el tema desde otras perspectivas, feminista, neuropsicológica, para hacer una interpretación más documentada de estos resultados. En cuanto a la procedencia geográfica, si atendemos a esta variable, los europeos son el grupo que más aciertos tiene,
que aparentemente más encaja en los estándares que hemos acordado. Por el contrario, los asiáticos se distancian de dichos estándares en algunas cuestiones de manera muy evidente. La conceptualización del mundo y de la realidad, la historia, las prácticas sociales, es decir, todo lo que forma parte del componente intercultural es compartido por el resto de países y lenguas europeos y también, aunque en menor medida, por Estados Unidos. Sin embargo, estas premisas se perciben de forma muy diferente en las culturas de Asia. Esa puede ser la causa que explica los resultados de este estudio en cuanto a la procedencia de estudiantes encuestados. Y por último, la profesión, ocupación, el grupo de profesores es el que obtiene el porcentaje mayor de respuestas correctas en muchas de las preguntas. Y sin embargo, el colectivo de estudiantes, por contra, acumula muchos más errores o cuestiones sin responder. Si reconocemos que la mayoría de los estudiantes también pertenecen al grupo de edad entre 18 y 25 años, las reflexiones del punto 1 en cuanto a la edad servirían de nuevo para aclarar estos resultados. Y en general da la impresión de que el estudiante de L maneja información y conceptos que describen la forma de ser de los españoles en general y solo ocasionalmente acierta a diferenciar entre distintas partes de la geografía peninsular. Eso explicaría el alto porcentaje de errores de la última pregunta del cuestionario. En resumen, la adquisición del componente intercultural y específicamente el tratamiento del estereotipo es uno de los ejes centrales de la enseñanza de segundas lenguas. No obstante, las dificultades para llevar a cabo este objetivo afloran a cada paso. ¿Cómo ven los extranjeros a los españoles? ¿Qué piensan de nosotros? ¿Cambian esas percepciones después de una estancia en España haciendo o no un curso de L? ¿El sexo, la procedencia geográfica, el nivel sociocultural, de qué forma influyen estas percepciones? Responder a estas cuestiones posibilitará una toma de conciencia que permita trasladar a la clase de segundas lenguas los contenidos y las estrategias necesarias para interconectar las culturas de los aprendientes y la de los hablantes de la lengua que estudian. Esto es lo que permitirá superar el miedo a la otredad y descargar el estereotipo de todas sus connotaciones negativas. Mientras tanto, la producción cultural y los medios de comunicación españoles siguen promoviendo, con distintos enfoques, es cierto, la construcción o deconstrucción de estereotipos. Dos ejemplos recientes. En estos días se ha estrenado la película 8 apellidos vascos, comedia articulada en torno al tópico del andaluz gracioso, engominado, conformista, y del vasco, bruto, contestatario, mujeres que cuidan poco de su imagen. Subrayar el tratamiento de la protagonista a la que afectan no solo los estereotipos generales de su tierra, sino también los de ser mujer. La carcajada está garantizada, pero la oportunidad de seguir explotando esos tópicos, según los califican sus protagonistas, actores y director, es más que discutible. Otro ejemplo. Sigo en el periódico El País el blog Migrados, que se describe como España vista desde la mirada de quienes nacieron en otros países. Es una ventana a las vidas de personas que se han quedado en una tierra donde la crisis ha convertido a sus propios ciudadanos en emigrantes. Son tantos los puntos de vista y los matices con los que abordar la interculturalidad que hacen de este tema un reto apasionante. En él seguimos. Muchas gracias.